Sí, hoy vamos a hablar del cambio en el tema de factura electrónica y vamos a hablar del complemento de pagos, la versión 2.0, que como sabemos es obligatoria a partir del 1 de enero de 2022. Sin embargo, va a haber un periodo de convergencia entre la versión 1.0 y este nuevo CFDI complemento de pagos, la versión 2.0. Vamos a ver cuáles son los impactos que tenemos en este tema del complemento de pagos, que vamos a ver que está más bien definido sobre temas de la parte de impuestos, que yo creo que para algunas compañías va a ser un poquito más complejo su implementación. Y a nivel de encabezado, lo que tenemos es que se deben identificar los diferentes tipos de impuestos de los complementos de pago, llámese la parte del IVA, la parte del ISR, la parte del IEPS y los diferentes tipos de IVA al 16 o al 8%, donde es importante estar identificando en cada uno de los complementos de pago o en los pagos realizados si hay algún tipo de retención o traslado y identificar el tipo de la tasa o la cuota que vamos a ver más adelante. Continuando con este ejemplo de lo que está cambiando en la versión del complemento de pagos, tenemos que en la parte del encabezado hay que tratar de identificar el total del IVA trasladado, si hay un importe base, así como la tasa tipo factor, que en un momento determinado se puede estar identificando, así como el total de traslados del IVA en base al tema si es exento o grabado, que va a desprenderse de todos los pagos. Entonces, si vemos que al principio es un poco complejo identificar los pagos de cada uno de los diferentes clientes, ahora va a ser un poco más complejo tratar de identificar el tipo de impuesto que tenemos que estar relacionado. Y en la parte final vamos a tener que identificar el monto total de esos pagos que se van a hacer referencia a todos los nodos de cada uno de los diferentes tipos de pago. Entonces, esto es lo que tenemos hoy en la versión 2.0 del complemento de pagos y tenemos más cambios a nivel de detalle, ya que existe un nuevo nodo o un nuevo campo que es equivalencia DR, que esto está relacionado con el tipo de la moneda de pago, que en este caso va a ser un tipo de cambio fix. Adicionalmente a esto, hay un nuevo nodo que es el objeto del impuesto de la moneda y que este está relacionado o no con algún tipo de impuesto. Entonces, estamos viendo la parte de cómo se va a manejar los datos que ya vienen en el nuevo anexo de complemento de pagos y esto nos va a remitir a un catálogo que son el C objeto de impuesto que va a estar relacionado con este campo. Entonces, es importante verificar los 7 catálogos que ya están publicados y que nos hacen referencia tanto al CFDI 4.0 que vimos en la sesión anterior, como a este CFDI complemento de pagos 2.0 y que también va a afectar al CFDI de retenciones. ¿Qué datos adicionales se integran en este campo de complemento de pagos 2.0? Es tratar de identificar si existen retenciones y si ese tipo de retenciones está relacionado a algún tipo de moneda. Entonces puede estar aplicando o no conforme al pago que se está recibiendo. Seguimos con más información sobre el tipo de pago y va a haber un tema de base DR conforme al tipo de la moneda. Si hay una especie de cálculo de retención conforme al pago, asimismo como la parte de impuestos relacionado, y tenemos que identificar la clave del tipo de impuesto retenido conforme al monto del pago. Entonces tenemos que estar identificando los tipos de impuesto, las retenciones, si es IVA, si es IEPS o si es ISR. Entonces el tipo factor también está relacionado con la parte del pago y esto se va a estar aplicando en base a la parte del impuesto. Tasa o cuota también se tiene que estar identificando y señalar el valor de la tasa o la cuota del impuesto a que se está haciendo retención. Entonces estamos viendo que aquí el complemento de pagos es una combinación entre
retenciones, pagos, diferentes tipos de impuestos que van a afectar a la versión 2.0. Por lo cual es importante ahora estar relacionando toda la parte de los pagos, ir hacia atrás para ver las facturas que se generaron y si aplicaron o no algún tipo de impuesto. Y bueno, esto a su vez nos va a dar un impuesto relacionado con el impuesto retenido conforme al pago. En la parte de impuestos trasladados, pues básicamente tenemos los mismos elementos. El traslado del pago en base al tipo de impuesto y en base al cálculo del impuesto trasladado también se tiene que estar especificando. Entonces, la versión 2.0 del complemento de pagos se puede considerar que es un poco más compleja que la versión 1.0 y todavía más compleja que el CFDI 4.0 o el CFDI de retenciones 2.0. Entonces, es importante ahora empezar a trabajar en todos los tipos de pagos relacionados con los impuestos, tanto retenidos o trasladados, y la clasificación de estos tipos de valores. Tipo de factor también se tiene que estar integrando, la tasa o cuota y el importe. Entonces, seguimos con más información sobre los impuestos retenidos, trasladados, la parte de cuotas, el importe que se refiere al monto y tratar de identificarlo. Considero que esta versión es muy compleja, va a tener que hacer muchos cálculos y mucha información que se tiene que estar viendo sobre las facturas previamente generadas. Aquí también se debe registrar ya a nivel de resumen la parte de los impuestos aplicables al monto del pago recibido y ese importe P también nos va a dar la información sobre el monto. Uno sería la parte de los impuestos y otro sería la parte del impuesto retenido conforme al pago. El tema de traslados, si en algún momento determinado existen traslados, también se debe aplicar los impuestos que están aplicándose conforme al monto, la base de los documentos relacionados, el tipo de impuesto dependiendo de la clave del impuesto trasladado, el tipo factor y la clave que aplica de acuerdo a la base del impuesto. Entonces estamos viendo esto es muy similar a la emisión de la factura electrónica cuando tenemos la información de base, tipo de impuesto, impuesto retenido o impuesto trasladado. Y esta es información que tenemos que llevarnos en el momento de que identificamos el pago de algún cliente. Entonces es muy importante que ahora cuando generen su factura electrónica versión 4.0 pues tengan toda la información de los diferentes tipos de impuestos que aplican a las facturas para cuando llegue el pago aplicarlo con cada uno de ellos y tratar de identificar qué tipo de impuesto o tasa está relacionada con el complemento de pagos. Bien, espero que esta información haya sido de utilidad. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tuvieran sobre este tema de CFDI complemento de pagos 2.0. Los invito a seguir participando en este canal donde estamos publicando información de todo lo relacionado a factura electrónica, tanto de México como en otros países. Y si tuvieran interés en implementar alguna solución de factura electrónica de emisión o de recepción, con gusto estamos para atenderlos al 55 55 07 21 33. Cuídense mucho y seguimos en contacto. No se pierdan el siguiente webinar que aplica sobre el CFDI de retenciones y vamos a tener otro webinar que aplica sobre el tema de los catálogos que tenemos que implementar con las diferentes versiones del complemento de pagos y factura electrónica. Saludos y estamos en contacto. Hasta luego.